Hola, nos dan el siguiente ejercicio. Dado el circuito, calcular A, capacitación equivalente, B, carga en cada capacitor, C, la caída de tensión o voltaje en cada capacitor. En la tabla número 1. Ya. Lo primero que debemos hacer es agrupar, hacer dos grupos. ¿Por qué? Porque en el circuito vemos que hay tanto uno que es paralelo, que es el capacitor 2, y el capacitor 1, 3, 4, 5, 6, 7, están en serie. Lo que hacemos es agrupar para que se haga más fácil el cálculo o más rápido. Agrupamos en el grupo A va a ser el capacitor 5, 6, 7, en el grupo B va a ser el 3, 4, el capacitor 1 se va a quedar solo y el capacitor 6 igual solo. O sea, el capacitor va a ser el penúltimo y el capacitor 1 el último. Ya. ¿Cómo hacemos para calcular estos dos circuitos? Bueno, usamos la fórmula para calcular un circuito en serie, que sería 1 sobre la capacitancia total es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3 y así sucesivamente hasta calcular lo que sea. Nosotros vamos a hacerla directa, vamos a hacerla con la capacitación 5, 6, 7 para que sea más fácil. De la siguiente manera, que sería esta de aquí. Hacemos de sustituir valores y hacemos el procedimiento. Y nos da que la capacitación del capacitor 567 nos da 214,36 microfaradios. Para calcular el grupo B, hacemos la misma, porque es en serie. Nos quedaría 1 sobre la capacitación 3,4 igual a 1 sobre 352, que es lo que vale el capacitor 3, más 1 sobre 445, que es lo que vale el capacitor 4. Haciendo el respectivo procedimiento, nos dan que esos dos capacitores nos da 192,54 microfaradios. El capacitor 2, para saber su capacitación equivalente en total, capacitación total, calcularemos el circuito paralelo, el capacitor paralelo que viene siendo el 2. Quedaría de la siguiente. Como es en paralelo, la fórmula de capacitación de capacitores paralelos sería la sumatoria de todos esos circuitos, que sería capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, así sucesivamente hasta n capacitores. Nosotros lo haremos de la siguiente forma. El capacitor paralelo es igual al capacitor 2, que viene siendo 2, más el capacitor 3, 4, que vendría siendo 192, más el capacitor 576. De la siguiente forma, sumamos y nos da que el capacitor paralelo da como resultado 678,91 microfaradios. Y para poder calcular el último, para poder tener ya el capacitor equivalente, que vendría siendo el capacitor 1, ese es en serie, quedaría de la siguiente forma, que es el 1 sobre el capacitor equivalente, porque en serie, recuerden que el capacitor 1 es en serie, es igual a 1 sobre el capacitor 1 más el capacitor paralelo, que viene siendo la sumatoria de las anteriores. Haciendo la respectiva sustitución y el procedimiento nos da que la capacitación equivalente da 101,98 microfaradios. Teniendo ya la capacitación equivalente, que sería el primer inciso, nos piden ahora calcular tanto las cargas como los voltajes. Y viene siendo la primera. Vamos a calcular la carga tanto del primer capacitor como su voltaje. Nos dice que la carga total es igual al el voltaje de la fuente, que es la más cercana al capacitor 1. Haciendo la respectiva sustitución nos queda que 191, que viene siendo el capacitor equivalente por 25 voltios, que es el voltaje de la fuente, nos da que la carga del primer capacitor es igual o aproximadamente 2549,5 microcoulombs. Y para poder calcular su voltaje quedaría de la siguiente forma. La fórmula del voltaje vendría siendo el voltaje a la carga sobre el capacitor.
En este caso vendría siendo como es el primer voltaje sobre la primera carga, que viene siendo la carga total, porque esa es la que de todos los capacitores, la más cercana, es la que más carga recibe, dividido por el capacitor 1, que vale 120. Vendría siendo el valor de la carga 1, 2549,5 sobre 120, que nos daría un voltaje de 21,25. Ahora calcularíamos el voltaje y la carga del segundo capacitor, que es en paralelo. Quedaría de la siguiente forma. Primero tendremos que calcular cuánto voltaje recibe ese capacitor paralelo. Sería el voltaje paralelo es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del primer capacitor, que vendría siendo la resta. 25 menos 21,25 voltios es igual a 3,75 voltios, que es lo que recibe de ahí en adelante todos los demás capacitores en general. Bueno, pasaríamos al siguiente plano. Sector 2 sería su carga y su voltaje. Tendríamos que ya el voltaje lo tenemos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando calculamos el voltaje paralelo de 3,75? Ese es su voltaje, el voltaje 2. Pero su carga sería la multiplicación de cuánto vale el capacitor 2 por el voltaje paralelo, que sería el voltaje 2. Pero vamos a hacerlo con el otro, que es el voltaje paralelo, que serían 268 por 3,75 igual a 1005 microfarads. Ahora podemos calcular el ramal central del circuito. Tenemos el ramal izquierdo, el ramal central y el ramal derecho. Vamos a calcular el ramal central, que sería la carga del capacitor 3 y 4. Sería que la carga del ramal central es igual al capacitor 3,4 por el voltaje paralelo, que serían 196,54 por 3,75, que nos daría un valor de 3,77, vamos a ver aquí, de 737,0 microcoulomb, que a su vez quiere decir que tanto la carga 3 como la carga 4 valen lo mismo, 737,0 microcoulomb. Ahora, para calcular su voltaje, sería el voltaje es igual, el voltaje 3 y el voltaje 4, el voltaje 3 es igual a la carga 3 sobre el capacitor 3, que serían 737,0 dividido en 352, que es lo que vale el capacitor 3. Nos daría un valor aproximado de 2,09 voltios, que es lo que va al capacitor 3. Y lo mismo pasa con el voltaje 4. Sería lo mismo, la carga 4 sobre el capacitor 4 nos daría un valor aproximado de 1,66 voltios. Ya teniendo más de la mitad de los capacitores calculados, podemos calcular ahora el ramal derecho, que vendría siendo el capacitor 5, 6 y el 7. Hacemos lo mismo. La carga de la rama derecha es igual a el capacitor 5, 7, 6 por el voltaje paralelo, que nos daría 214,37 por 3,75, que nos daría un valor aproximado de 803,9 microcoulomb. Esto quiere decir que tanto la carga 5, la carga 6 y 7 valen lo mismo, 803,9 microcoulomb. Ahora podemos calcular sus voltajes, que serían el voltaje 5, el voltaje 6 y el voltaje 7, que es prácticamente lo mismo que hicimos con el voltaje 3 y 4. En el voltaje 5 nos daría un valor aproximado de 1,56 voltios. En el voltaje 6 nos daría un valor aproximado de 17 voltios y en el voltaje 7 nos daría un valor aproximado de 1,02. Es lo mismo, solo que tienen que hacer es en las cargas colocar la carga y lo que van a cambiar es el valor del capacitor correspondiente a la tabla. El de la tabla vale 500, el capacitor de 5 en la tabla sale que vale 515, en el capacitor 6 vale 690, en el capacitor 7 785. Y ya tendríamos todo, ya tendríamos tanto las cargas de los 7 capacitores como sus voltajes.
quedaría de la siguiente manera en la tabla. Ahí está. Espero que les haya gustado mi presentación.